Muy bien, bienvenidos, bienvenidas. Pues una vez explicados los preliminares de encontrar serenidad y soltura en la meditación de la gran perfección, como venimos haciendo, ahora llegamos a la práctica principal. Y Longchenpa dice, la práctica principal es el reconocimiento de la condición natural, a través de la meditación que involucra el gozo, la claridad y la ausencia de conceptos. La sabiduría primordial de luz clara, libre de elaboración conceptual, surge como la mente innata y fundamental. Bien. Entonces, la práctica principal consiste en meditar en la luz clara, innata y fundamental. Esta luz clara puede ser considerada desde el punto de vista del objeto y desde el punto de vista del sujeto. La luz clara objetiva representa la vacuidad, que es la libertad de todas las elaboraciones conceptuales. Como vimos antes, esta es la verdad absoluta, la verdadera naturaleza de todos los fenómenos. Y hemos observado que las apariencias convencionales, cuando no las investigamos o no las analizamos, son la verdad relativa. Por ejemplo, el Guhyasamaja Tantra, de la escuela tántrica de la Nueva Traducción, menciona 5 estadios de la fase de culminación. En estos se llama absoluto a la luz clara y relativo al cuerpo ilusorio. El factor más importante, entonces, es la realización directa del aspecto subjetivo de la luz clara. Bien, vamos a hablar de las 2 verdades superiores. Y es que de la misma manera, el Guhyagarbha Tantra de la tradición de los Nyingmapas habla de las 2 verdades superiores, la absoluta superior y la relativa superior. La verdad absoluta superior se describe en términos de los 7 atributos abundantes de la verdad absoluta. Dodrupchem Jigme Tengpe Nyingma, en su comentario general sobre el Guhyagarbha Tantra, explica la verdad absoluta superior de esta manera. Dice, aunque hay muchas formas de explicar las 2 verdades, aquí nos referimos a las 2 verdades según el enfoque extraordinario de la red mágica y sagrada, o a las 2 verdades superiores. Quizás se pregunten lo que significa la verdad absoluta superior. La verdad absoluta superior se refiere al absoluto natural del espacio básico que está libre de toda elaboración conceptual. Bien. Las palabras espacio de la base se refieren al aspecto subjetivo de la luz clara, la mente innata y fundamental de luz clara, que es Samantabhadra, el Buda primordial. Como mencionamos anteriormente, la pureza primordial tiene 2 aspectos. Hay 2 maneras de comprender lo que significa. El primer tipo de pureza primordial es la vacuidad pura en el sentido de la ausencia de la propiedad que está siendo negada. El segundo se refiere a cuando la mente innata y fundamental de luz clara, o Rigpa, se divide en pureza primordial y perfección espontánea. Parece que esta cita nos habla de la segunda interpretación, el aspecto de Rigpa o de conciencia pura. Entonces estamos hablando del absoluto natural del espacio de la base que está libre de toda elaboración conceptual. Aquí la palabra natural no hace necesariamente referencia a la naturaleza de las cosas, que es vacuidad. Es más bien natural en el sentido de ser fundamental e innato, como cuando hablamos del kaya natural e innato. En las escuelas tántricas de la Nueva Traducción, este es uno de los 4 kayas del estado del fruto de la budeidad. Por tanto, cuando hablamos de lo natural, de lo innato o de lo primordial, este es el absoluto natural. Luego, como dice Dodrupchem Jigme Tengpe Nyingma,
el absoluto natural, se entiende en términos del espacio básico que está libre de toda elaboración conceptual. Y sigue diciendo, y al absoluto de sabiduría, que es luminosidad inherente, libre de los velos que oscurecen. Con absoluto de sabiduría se refiere al hecho de que este espacio básico, que está desprovisto de cualquier elaboración conceptual, es libre de cualquier velo oscurecedor. Y concluye diciendo, y al absoluto resultante, que es la presencia del tesoro de los 5 factores resultantes, el cuerpo, palabra, mente, cualidades y actividades iluminadas, dentro de esta misma unidad de espacio básico y sabiduría. Puesto que esta última se divide en 5, se les conoce colectivamente como los 7 atributos abundantes de lo absoluto. Bien, esta subdivisión adicional en los 5 aspectos del cuerpo, palabra, mente, cualidades y actividades iluminadas nos da los 7 atributos abundantes de la verdad absoluta. Nos estamos refiriendo, pues, al aspecto subjetivo de la luz clara como absoluto. La razón para ello es que la mente innata y fundamental de luz clara está vacía de toda propiedad adventicia. Por ejemplo, la terminología del Guhyasamaja-tantra de las escuelas de la nueva traducción habla de 4 vacíos. Vacío significa aquí una cosa que está vacía de otra. El primer tipo de vacuidad es la vacuidad de las 80 concepciones indicativas junto con las energías de los vientos que les sirven de montura, es decir, la apariencia. Aquello que está vacío de apariencia y del viento energético que es su montura es el aumento. Aquello que está vacío de aumento y del viento energético que es su montura es el casi logro. Aquello que está vacío de las 3 experiencias, así como de los vientos energéticos que son sus monturas, es la luz clara. Esta vacuidad es un tipo de vacuidad extrínseca o de vacuidad de lo otro. Como dice Jigme Tempe Nima, cuando se habla de la verdad absoluta en el contexto de las enseñanzas, generalmente se hace referencia a ella en términos de una negación no implicativa. Pero cuando se trata de meditar sobre la vacuidad, es mejor considerarla como una negación que afirma. Cuando en la meditación cultivamos el aspecto de la conciencia de Rigpa, estamos meditando sobre las apariencias que no son verdaderamente reales. El enfoque de la práctica principal no es otra cosa que sostener el reconocimiento de nuestro propio Rigpa, que es el Buda primordial Samantabhadra, siempre y eternamente puro. Pero antes de llegar a esto, debemos realizar ciertas prácticas preliminares para purificar el cuerpo, la palabra y la mente. Como parte de la purificación de la mente, investigamos de dónde proviene la mente, dónde reside y a dónde va. Este es el punto central para establecer la visión sutil de la vacuidad según el enfoque prasangika del camino medio. Cuando los practicantes han alcanzado un cierto grado de certidumbre en su comprensión de esta vacuidad sutil, pueden ser introducidos y pueden reconocer la conciencia pura de Rigpa en el Rigpa mismo. Entonces podrán permanecer en meditación centrada en un solo punto, sosteniendo este reconocimiento. Con la certidumbre que ya adquirieron en su comprensión de la vacuidad sutil, mientras se mantienen centrados en la pura conciencia de Rigpa, de hecho están meditando en la unión de la apariencia y la vacuidad. Por tanto, creo yo, están meditando en la vacuidad como una negación que afirma. Es en la mente innata y fundamental de luz clara donde se evidencia la profundidad del yoga tantra más elevado. También aquí destaca la cualidad excepcionalmente profunda del Dzongpa Chenpo, así como la del Mahamudra.
Cuando en la gloriosa tradición Sakya del Lamdre se habla de la visión de la inseparabilidad del samsara y el nirvana en el contexto del triple tantra o de los tres continuos, también se refiere finalmente a esto. Y si examinamos la visión de la escuela Gelug, aunque esto no corresponda con la visión básica del camino medio, en cuanto a la unidad inseparable del gozo y la vacuidad coemergentes, de nuevo nos encontramos exactamente con la misma connotación. Por eso es justo decir que fundamentalmente todos están hablando de lo mismo. Los Sakyapas llaman a Laya a esta luz clara, base de todas las cosas. En la tradición Sakya del Lamdre Lobshe, uno de los discípulos de Sarchen Losal Gyatso dijo que la luz clara es la verdad absoluta. En cambio, otro discípulo afirma en sus escritos que de las dos verdades, la luz clara pertenece a la verdad relativa. Entre lo condicionado y lo no condicionado forma parte de lo condicionado, y de las tres categorías de lo condicionado, que son la forma, la conciencia y las formaciones no asociadas, pertenece a la conciencia. Así que existen distintos puntos de vista. Cuando Mangto Ludrup Gyatso dice que es la verdad absoluta, lo dice sin distinguir entre los aspectos subjetivos y objetivos. Y así parece estar de acuerdo con lo que se enseña sobre la fase de culminación, en la que el absoluto corresponde a la luz clara. Finalmente, que digamos qué es verdad absoluta o qué es verdad relativa no cambia mucho las cosas. El punto esencial es que todos estos enfoques ponen énfasis en la mente innata y fundamental de luz clara y la toman como camino. Ahora, sobre la verdad relativa superior, Jigme Tempe Nyingma dice: en cuanto a la verdad relativa superior, aunque se dice que es la apariencia de la energía de lo absoluto, pienso que es mejor describirla como la manifestación mágica, porque en lo que se refiere a todos los fenómenos, su apariencia como la manifestación mágica de Rigpa es el enfoque del Maha, su apariencia como la energía de Rigpa es el enfoque de Anu, y su apariencia como Rigpa mismo es el enfoque de Ati. Bueno, sé que esto es un poco complicado, pero la esencia de lo que quiero decir es esto. Antes hemos llegado a la conclusión de que todos estos enfoques ponen el énfasis en la mente innata y fundamental de luz clara y que cada uno tiene una forma especial de presentar las dos verdades. Aquí, en este caso, se las llama las dos verdades superiores. La verdad absoluta superior es la mente innata y fundamental de luz clara. Lo que se llama la mente innata y fundamental de luz clara en la terminología de las tradiciones tántricas de la nueva traducción es la conciencia de Rigpa, que es el Rigpa Samantabhadra, el Dharmakaya base o el Buda primordial. Dodrupchen Jigme Tempe Nyingma explica: los estados mentales burdos, que surgen de las tendencias habituales de la transferencia de las tres apariencias, no están presentes en el nivel del fruto, y por ello ni siquiera su vacuidad está presente. Por tanto, la talidad que acaba convirtiéndose en el kaya de la realidad de los Budas debe ser el espacio básico de esta sabiduría fundamental. Este es precisamente el sentido último de las enseñanzas sobre la naturaleza búdica, el Sugatagarbha, que se encuentran en los sutras del giro final de la rueda del Dharma. En las enseñanzas sobre la naturaleza de la base dice: la base primordial, la sabiduría que surge de sí misma, que está más allá de toda limitación en su alcance o magnitud, es esencialmente vacía como el cielo. Su naturaleza es clara como el sol o la luna y lo abarca todo con su compasión, igual que los rayos de luz.
Estas tres propiedades, esencialmente indivisibles, residen en el espacio básico que siempre ha estado más allá de toda transición o cambio, y poseen la naturaleza de la sabiduría de los tres kayas. La esencia vacía es el Dharmakaya, la naturaleza clara es el Sambhogakaya, y la compasión que todo lo abarca es el Nirmanakaya. Bien, entonces, ¿dónde reside la luz clara? La esencia es pureza primordial. La naturaleza es presencia espontánea y el resplandor incesante es compasión. ¿Dónde residen estas? Longchenpa dice: mientras permanezcamos en el engaño entre los seres de las 6 clases, estas tres se muestran a nuestra percepción engañada como el cuerpo, palabra y mente ordinarios. Pero que la sabiduría del cuerpo, palabra y mente iluminados no se hagan evidentes, no significa que no estén allí. Los canales dependen del cuerpo físico, los vientos energéticos y los elementos dependen de los canales. Y en el nivel más sutil, en el centro de los 4 chakras, está el palacio de la sabiduría que surge por sí misma. Hay 4 chakras, uno de los cuales, por ejemplo, es el chakra del gran gozo, que se encuentra en la coronilla. Lo que se llama el palacio de la sabiduría que surge por sí misma está ubicado en el centro de estos 4, en el medio del canal central, en el chakra del Dharma, en el corazón. Como vimos anteriormente, hay diferentes niveles de sutileza en los canales, vientos energéticos y esencias, y aquí estamos hablando de los más extremadamente sutiles. En la terminología única del Dzogchen, esto se conoce como el canal de cristal Kati. Longchenpa sigue diciendo: en el palacio del Dharma, en el corazón, la esencia, la sabiduría primordial y luminosa que surge por sí misma está firmemente presente, junto con los atributos infinitos de la sabiduría. La gran sabiduría que surge por sí misma es el palacio enjollado del corazón. Entonces, aquí se identifica la ubicación principal de la mente innata y fundamental de luz clara con el centro del chakra del Dharma en el corazón. Longchenpa continúa: la luz clara reside allí en 4 canales extraordinarios. El gran canal Kati dorado atraviesa el centro del canal central y conecta con el centro del corazón, y está lleno de ticlés de la base Samantabhadra. Esto describe el lugar principal donde reside la luz clara. Muy bien. Que la mente innata y fundamental de luz clara es lo mismo que la naturaleza búdica es algo que se menciona incluso en los sutras. Por ejemplo, en el Sutra de la Sabiduría del Ir Más Allá, una de las fuentes raíz del sublime Continuum de Maitreya. Longchenpa explica así la base del engaño. Dice: la luz clara original, la esencia misma de la feliz budeidad, la base última de todas las cosas, es naturalmente no compuesta, perfectamente pura desde el principio como el cielo iluminado por el sol. Pero está nublada por las tendencias habituales basadas en la ignorancia y por eso los seres sensibles están engañados. Comentando sobre estas líneas dice: la base, como el espacio, siempre ha estado libre de todo fundamento o soporte que dependa del samsara, y está libre de yo por su esencia misma. Es clara y luminosa como el sol o la luna y espontáneamente perfecta. Ha estado eternamente presente, sin ningún principio, y por ello está más allá de toda transición o cambio. Por esta razón, se habla de la mente innata y fundamental de luz clara como no compuesta, lo cual significa
que está continuamente presente y no creada recientemente por causas y condiciones transitorias. Longchenpa explica: puesto que trasciende la limitación de cualquier idea prefijada, es naturalmente luminosa. Y puesto que reside en el espacio básico donde los kayas y las sabidurías están inseparablemente unidas, es el Sugatagarbha. En otras palabras, el pleno potencial de los tres kayas está siempre presente. Continúa: puesto que es el soporte de todos los fenómenos del samsara y el nirvana, se la llama el estado natural que es la base última de todas las cosas. Es no compuesta y siempre ha sido completamente pura. Bien. Entonces, mientras uno no ha eliminado las manchas adventicias, a la mente innata y fundamental de luz clara se la llama Sugatagarbha, y al potencial inherentemente presente de los tres kayas se le llama las cualidades del espacio básico. Cuando se eliminan las manchas adventicias que nublan nuestra verdadera naturaleza, el potencial de estos kayas, que siempre ha estado presente en la mente innata y fundamental de luz clara, se activa o se manifiesta y se transforma en las cualidades del fruto. Por tanto, los kayas y la budeidad están implícitos en la mente innata y fundamental de luz clara. Bien. Ahora, cuando decimos que la esencia es primordialmente pura o vacía, esta comprensión de la vacuidad es básicamente la de la visión prasangika. Como dice Longchenpa, ahora, en cuanto a la presentación de la tradición prasangika, que dentro del budismo es la cumbre del vehículo mahayana de las características. En su comentario detallado, hay una sección sobre la forma en que los prasangikas eliminan la elaboración conceptual, puesto que no puede haber ninguna aserción sobre la naturaleza absoluta en sí misma. Otra sección trata de cómo los prasangikas presentan la realidad relativa y convencional sin refutar la apariencia de las cosas. En esta segunda sección dice: esta sección, que presenta la realidad relativa sin refutar la apariencia de las cosas, está constituida por tres partes: la base del camino medio, que son las dos verdades; el camino del camino medio, que son las dos acumulaciones; y el fruto del camino medio, los dos kayas. El aspecto principal es que esto se presenta principalmente desde el punto de vista prasangika. En cuanto a la esencia vacía, tanto en el sutra como en los mantras comunes, es necesario llegar a una certeza sobre la naturaleza de la vacuidad. El Yoga Tantra más elevado cuenta con su comprensión propia y especial de la vacuidad. Luego, particularmente en los textos del Dzogpa Chenpo, encontramos referencias a diferentes modos de liberación, como la liberación primordial, la autoliberación, la liberación desnuda, la liberación completa y la liberación de los extremos. Cada una de ellas presenta matices diferentes y tiene un carácter particular, pero todas ellas pasan por reconocer la misma esencia de vacuidad. Dodrupchem Hikmet Tempe Nimma explica cómo la meditación sobre la vacuidad sutil en la tradición prasangika se realiza en el contexto de la investigación de dónde proviene la mente, dónde permanece y a dónde va. Dice: aunque se han enseñado muchos vehículos distintos como medios para alcanzar la realización, solo hay una manera de llegar a la esencia que debemos realizar. Lo que dice aquí es que solo hay un camino hacia la budeidad, una puerta que lleva a la paz. La naturaleza básica de la propia mente, más allá del surgir, permanecer y cesar.
Entonces, si examinamos de dónde proviene la mente, no conseguimos encontrar ningún origen o base para que surja. Si examinamos dónde permanece la mente, no logramos encontrar ninguna base que la sostenga. Si examinamos a dónde va la mente, no podemos encontrar tal lugar. Por ello, la naturaleza básica de la mente está más allá del surgir, morar y cesar. Dodrupchem sigue diciendo: es entonces cuando los ojos de la inteligencia se abren completamente por vez primera. En otras palabras, debes empezar por investigar la mente y buscar de dónde proviene, dónde permanece y a dónde se va. Pero también nos avisa: pero simplemente no encontrar estos tres lugares, el origen, la morada y el destino, no es en sí mismo suficiente para lograr el estado natural. Buscar de dónde proviene la mente, dónde reside y a dónde va, y no encontrar nada, no es suficiente para alcanzar el estado natural. No es simplemente, como dice el dicho famoso, más allá de toda base u origen, y tampoco meras palabras. Es necesario investigarlo más profundamente. Más allá de toda base u origen tiene la misma connotación que meras palabras o etiquetas. Esta segunda lo expresa desde el punto de vista de cómo las cosas aparecen, mientras que más allá de toda base u origen lo expresa desde el punto de vista de su vacuidad. No debemos abandonar la investigación en este punto y decir que la mente está más allá de toda base u origen, o que la mente no es más que una etiqueta. Debemos ir más allá y llegar a una comprensión auténtica del significado del camino medio que elimina los dos extremos. Aunque uno no esté pensando ni siquiera ligeramente en la existencia verdadera de las cosas, esto no pondrá fin a las apariencias y percepciones falsas. Este mismo punto lo explica Nagarjuna diciendo: una persona no es ni tierra, ni agua, ni fuego, ni viento, ni espacio, ni conciencia, ni todo junto. Pero, ¿qué persona hay aparte de estos? Cuando buscamos la base a la que se aplica la etiqueta de persona y no encontramos nada, no decimos inmediatamente que la persona no existe, ¿verdad? El hecho de que no podamos encontrar un fundamento para esta etiqueta, por mucho que lo busquemos, elimina el extremo del eternalismo. Pero simplemente eliminar un extremo, el del eternalismo, no es una comprensión completa del camino medio. Esto no puede por sí mismo eliminar los dos extremos. Por ello, Nagarjuna continúa diciendo: puesto que la persona está compuesta de los 6 elementos, o dicho de otra forma, la persona es una etiqueta que aplicamos a la reunión de los 6 elementos, así que de hecho hay una persona, pero no una que exista real y verdaderamente. Esto elimina el extremo del nihilismo. De esta manera se eliminan ambos extremos. Lo mismo ocurre aquí. El investigar de dónde proviene la mente, dónde permanece y a dónde va, y no encontrar nada que se pueda llamar mente, no es aún la auténtica visión del camino medio. Si la mente existiera verdaderamente, deberíamos poder encontrar su fundamento o base cuando investigamos su origen, su morada y su destino, pero no encontramos nada así. Esto es un signo de que la mente no existe verdaderamente. Pero no por ello podemos concluir que la mente no existe en absoluto. Cuando comprendemos que la mente es una imputación dependiente, algo que existe de forma dependiente, esto basta para contrarrestar la idea de la mente como una entidad independiente. Esta es la conclusión genuina
a la que llegamos gracias a la visión del camino medio prasangika respecto a la esencia, que es pureza primordial. Dodrupchen continúa diciendo: por tanto, hasta que esté satisfecho sobre este punto profundo y crucial, investíguelo con profundidad, confiando en los escritos de los sabios y los seres realizados. El punto central es que para llegar a la visión definitiva del camino medio es necesario practicar la meditación analítica. Pero no hay lugar para la meditación analítica cuando uno está practicando la unión inseparable de la conciencia y la vacuidad. Esta es exclusivamente una forma de meditación de asentamiento. Por eso, el contexto adecuado para la meditación analítica es durante los preliminares del Dzogchen. Este es el momento en que debemos llegar a una comprensión definitiva de la visión. Hay aquí una conexión con un punto profundo y crucial del Yoga Tantra más elevado. Consiste en que cuando meditamos sobre la vacuidad, el fenómeno sobre el que estamos meditando es la mente. Por ejemplo, cuando el Guhyasamaja Tantra habla del aislamiento del cuerpo, el aislamiento del habla y el aislamiento de la mente, el aislamiento de la mente implica meditar sobre la vacuidad y específicamente sobre la vacuidad de la mente. Por esto, los textos del Yoga Tantra más elevado a menudo hablan de esta como un fenómeno superior. En general, la vacuidad depende de un objeto o un fenómeno en particular. Si el objeto es transitorio o efímero, entonces su vacuidad, aun siendo no condicionada, cesará de ser cuando cese el objeto. Dicho de otra manera, cuando cesa el fenómeno, también cesa su naturaleza vacía. Una razón, entonces, por la que practicamos el yoga de las deidades y visualizamos la forma permanente de la deidad es porque en nuestra imaginación la deidad continúa y no perece. Por tanto, si tomamos como base la forma pura de la deidad y realizamos su naturaleza de vacuidad, esta vacuidad se volverá el cuerpo de naturaleza esencial de un Buda. En cambio, si usamos un fenómeno impuro como base para realizar la vacuidad, aunque la vacuidad sea la misma, el fenómeno no continúa hasta la budeidad y, por tanto, su vacuidad tampoco. Por eso hablamos de vacuidad en términos de los fenómenos puros. En resumen, la meditación sobre la vacuidad se fundamenta en la mente. Y hasta aquí llega la enseñanza de hoy. En la próxima daremos un repaso de todas las enseñanzas que hemos venido viendo de forma resumida. Gracias por estar ahí. Si te gusta lo que escuchas, considera suscribirte a este canal y darle a me gusta para ayudarnos a seguir creando contenido. También os queremos recordar que existen varias formas de apoyar al canal, ya sea a través de nuestro Patreon, Perlas de Sabiduría Milenaria, en el que disfrutarás de contenido exclusivo, a través de una aportación puntual mediante la plataforma Invítame a un café, y en los botones de gracias y miembros del canal que encontraréis debajo de cada vídeo. Podréis encontrar los enlaces directos en la descripción y en los comentarios fijados.